Perfecto. Ya. Listo, muchachos. Entonces acabamos de crear un archivo de texto, ¿cierto? Y vamos a leer. En este caso vamos a repetir lo que vimos en la sesión pasada. En la sesión pasada lo que vimos era cómo trabajar con archivos de texto y alcanzamos a ver solamente la lectura, ¿sí? Aunque si bien es cierto, vimos cómo se crean. ¿Qué vamos a hacer? Para trabajar con archivo de texto tenemos que declarar una variable. En este caso vamos a llamar esa variable arch. Luego tenemos que usar el operador o el comando open. Y este comando open recibe dos parámetros. El primero es el nombre del archivo que quiero leer. Nosotros lo llamamos 26notas.txt. Y el otro lo llamamos, bueno, el modo en el que lo vamos a trabajar es en el modo lectura. Recuerden que si yo coloco así, también está abriéndose en modo lectura. Ahí tengo, y puse solamente 26 porque este ejercicio este archivo .py está guardado en la misma carpeta de ejercicios en donde está el archivo 26 notas.txt. Cuando está en la misma carpeta el archivo .py que con el archivo txt, ya no necesito especificar la dirección, ya la dirección absoluta, digamos C, dos puntos, mis documentos, programación, eso no necesito porque están en la misma carpeta. Por lo tanto, con este comando lo que acabo de hacer es abrir el archivo, no se va a ver cuando nosotros recién desplegamos el archivo txt, no se va a ver, sino que lo abren, digamos, por debajo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora para leer? Vamos a hacer for línea in arch, ¿cierto? For línea in arch, y voy a hacer ahora el print típico que habíamos visto. Les voy a mostrar que estamos leyendo el archivo, print de línea, y acá cerramos el archivo, ¿sí? Ok, si yo hago F5, nos vamos a dar cuenta que acá estaría leyendo el archivo, ¿sí? Bueno, no me tomó los tildes por alguna razón, ya, pero no importa por ahora. Ahí tenemos, esta línea no se lee, y ahí estarían las tres líneas, ¿de acuerdo? Ya, si se dieron cuenta bien la línea, eso se debía a que ustedes tienen que hacer el strip, con eso le quitan el backslash n, y ahora se van a dar cuenta que está todo esto de esa forma, más junta, más compacta. ¿Qué pasa acá? Si yo aplico el split o empiezo a trabajar, que es posiblemente el error que le está dando a ustedes ahora, que ustedes dicen, ah, pero profe, esto se hace así. ¿Qué onda? Esto van a hacer que un L, una línea, va a ser igual a la línea punto strip, ¿cierto? Y ustedes quieren cortar donde hay un punto y coma, ¿sí? Porque ustedes lo que tienen, de alguna forma, para que recordemos, teníamos este archivo de esta forma, teníamos el archivo notas, ¿de acuerdo? Que tenía el nombre, punto y coma, la nota 1, punto y coma, nota 2, punto y coma, nota 3, ¿sí? Por tanto, lo que queremos hacer nosotros acá es separar. Al hacer un split, disculpen, strip, ahí sacamos el backslash L, y ahora el punto split es el que nos permite a nosotros cortar. Con esto generamos una lista, ¿ya? Que va a tener el nombre, va a tener el certamen 1, va a tener el certamen 2, va a tener el certamen 3. Eso sería la lista, ¿sí? Cuando hacemos el split con el punto y coma. Entonces uno podría decir, oye, notas va a ser igual a de la posición 2, no de la posición 1, notas desde la posición 1 hasta el final, ¿sí? Obtengo una lista con las notas del estudiante, ¿sí? Y luego uno puede decir for x y notas, como notas es una lista, la recorro, y como yo quiero sacar el promedio, va a ser suma es igual 0, va a ser suma más igual el int de x. ¿Por qué tengo que hacer el int de x? Porque todo esto, en este momento, L es una lista de texto, notas sigue siendo una lista de texto porque estoy sacando una parte de esa lista, y ahora lo que hago es, para x notas, entonces estoy recorriendo la lista con las notas, la transformo entero y la sumo. Entonces, cuando ya termino este for, tengo entonces la suma de todas las notas, y puedo decir que el promedio va a ser igual a la suma partido por el len de notas, porque notas es una lista que tiene solamente las notas, y ahí hacer el len me va a sacar la cantidad. Y ojo, ya, por ahora lo vamos a hacer ahí.
me voy a enfocar en esto, después lo vamos a complementar un poco más. Ahí lo que estoy haciendo es abrir el archivo, saco el promedio y voy a mostrar ahora, por ejemplo, en pantalla, print, el estudiante L corchete 0. ¿Por qué corchete 0? Porque en esa posición está el nombre. Obtuvo nota, obtuvo promedio, ¿cierto? Obtuvo promedio y acá pro. Eso es más o menos lo que tendríamos ahora, ¿cierto? Fíjense que lo voy a ejecutar, va a dar un error. ¿Por qué va a dar un error? Porque en la primera línea no tiene el formato, ¿sí? Entonces, como acá el len de notas no existe la lista notas, acá primero me salta este error del len de notas, porque len de notas es 0, porque no, la primera línea no está, no hay cortes, porque no hay ningún punto y coma en la primera línea, entonces me da ese error. ¿Qué tengo que hacer? Saltármela. Tengo que saltarme esa lista. Y acá hay varias formas de hacerlo. Desde la perspectiva de que ustedes, bueno, pero para mí la más sencilla es la siguiente, que ustedes enumeren las líneas, ¿sí? Me refiero a lo siguiente. Ustedes tienen acá el archivo de texto, ¿cierto? Y ustedes saben cómo, ustedes saben que hay un archivo, hay un salto de línea porque acá, o sea, hay una línea porque hay un salto de línea acá arriba en la esquina, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Y ustedes pueden darse cuenta que esta es la primera línea, la línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, ¿sí? O línea 0, línea 1, línea 2, línea 3. Como ustedes enumeren, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podemos enumerar en nuestro código? Bueno, ustedes crean acá afuera un contador, que es igual a 0 o es igual a 1, ¿sí? Entran al for, cuando hacen el for línea, ¿cierto? Ustedes se preguntan, si el contador es mayor que 1, entonces ustedes hacen todo lo que está acá abajo. ¿Sí? Si el contador, entonces ustedes entran, 1, la primera vez, for línea en arch, sacan la primera línea. El contador, que es 1, ¿es mayor que 1? No. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a pasar y acá hacen contador más igual a 1. Entonces ahí el contador pasaría a ser 2. Ustedes sacan la segunda línea, 2 es mayor que 1 y ahí la procesarían. ¿Me explico? Hacemos F5 y ustedes tienen ahora lo siguiente. Ya, acá, me equivoqué en el archivo texto seguramente. Vamos a tener que ver el archivo texto. Como lo hicimos rápido, dejé una coma en vez de un punto y coma. Aquí. Punto y coma, ¿de acuerdo? Ese es el error que me estaba dando, que no podía transformar. Fíjense, eso también es importante destacar, que ustedes, cuando aplican el int, va a funcionar el int siempre y cuando tenga valores numéricos únicamente. Si hay una coma, como lo que estamos viendo recién, si hay un punto, si ustedes tienen 7,5 y ustedes se lo quieren transformar a entero, les va a decir error. Veamos. Ya hacemos F5. Y ahora dice, el estudiante Alessio Martínez obtuvo 63. Mira, Camilo Sandoval, 63. Y Fernanda Cárdenas, 56. ¿De acuerdo? Lo que les decía, si ustedes tienen x es igual a 3.5 y ustedes dicen y va a ser igual a int de x, bueno, aquí te lo truncó, pero veamos al revés. Si yo tengo z es igual a comillas, que es lo que nos estaba pasando a nosotros, cuando yo tengo el punto y ese punto está entendido como un elemento de un texto, y ustedes colocan a es igual a int de z, ahí da el error. Porque ese punto ya no está como el punto flotante que se identificaba cuando es un entero, cuando ya es un número, ¿cierto? Porque acá el x es 3.5. Y acá el z, al estar todo como texto, este punto lo tomó como un carácter, y ese carácter no lo podemos transformar en entero, y ahí arroja error. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué tendríamos que hacer? En este caso, de z es igual a 3.5, lo que tendrían que hacer ustedes es, por ejemplo, m va a ser igual a float del 3.5, o sea, de float de z, porque z está como string. Ahora que ese 3,5 lo pasé a flotante, al pasarlo a flotante, ese punto que estaba como string lo reconoce como punto flotante y ahí yo aplico el int. Porque ustedes se dan cuenta que el int lo que hace es dejarme solamente la parte entera. Y ahí sí nos toma el m, ¿eh? Ahí sí funcionaría.
Ok, muchachos. María, ¿te aclara te aclara un poco lo que tenías que hacer? Sí, profesor, gracias, ya lo apliqué en el código. Perfecto. Esta es una opción. Por eso ustedes dependen acá, contador 1, contador 0, ya, y otras opciones más. ¿De acuerdo? Ya, siguiendo con este ejercicio, para aprovechar de terminar e introducir la nueva parte, acá nosotros estamos leyendo, pero lo que vamos a hacer ahora es procesar. Es decir, dependiendo del promedio del estudiante, voy a hacer que escriban en el aprobado o en el reprobado. ¿Sí? Entonces, para escribir, voy a hacer acá, voy a crear dos archivos. Arch, no es apro, va a ser igual a open, y acá voy a crear el archivo aprobado, aprobados.txt. Y en este archivo voy a colocar que lo voy a abrir en modo W. ¿Sí? Y también voy a crear el archivo eh, reprobados y los voy a colocar 26 acá para que nos queden arriba, sabiendo que es la clase 26. ¿Sí? Y acá voy a colocar repro. ¿De acuerdo? Entonces, el archivo aprobado me queda el archivo 26 aprobado txt, repro 26 reprobado txt. Como está en el modo W, si el archivo no existe, lo voy a crear. Si el archivo existe, lo voy a dejar en blanco. Entonces, acá comienzo a recorrer el archivo arch y acá saco el promedio. Y acá lo que voy a hacer es, si el promedio es mayor, una cosa que vamos a hacer acá, para que no parezcan tantos números, vamos a redondear, ¿de acuerdo? Vamos a redondear a 0, a la parte entera, ¿sí? Ya, si el promedio es mayor, entonces, que 55, o mayor que 54, ¿ya? ¿Qué pasa? Yo tengo que escribir, ¿sí? Entonces voy a decir apro, porque para escribir yo tengo que colocar el archivo .write. Ya no coloco el print que tengo abajo, ¿cierto? Y uno puede decir, profe, vamos a escribir esto. Escribamos esto mismo. Control C, Control V. Y ya, fíjense, acá voy a hacer esto. El estudiante L0 obtuvo promedio pro. Ojo, que acá estoy agregando dos errores. Voy a mostrarle que si lo hacen así, van a tener dos errores. ¿Ya? Y si no es mayor es porque es menor, entonces repro.write y podemos escribir acá, el estudiante de 0 obtuvo. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? Lo que teníamos acá es sacábamos una línea, si era mayor que 1, si era de la segunda línea en adelante, ustedes lo que hacían era sacar el HN, lo cortaban, generaban la lista. Luego de esta lista, desde la posición 1, que es de donde estaban las notas, genero mi lista de notas. Acá, contador de las notas va a ser 0, la suma de notas. Disculpen. Después lo que hago acá es, para cada nota, la saco en X, la saco, la transformo a entero y la sumo. Esto se repite para tantas notas tenga, según tantas notas tenga el estudiante. Y acá lo que estoy haciendo entonces es la suma que obtuve de todas las notas, la divido por la cantidad de notas, con eso saco el promedio, y ese número lo voy a redondear a 0 decimales, con lo cual obtengo el promedio. Si el promedio es mayor que 54, entonces voy a escribir en el archivo apro, que voy a escribir el estudiante, el nombre, obtuvo promedio tanto. Ahora, el else indica que el promedio no es mayor que 54, por lo tanto voy a escribir en el archivo repro, porque es otro archivo, y que voy a escribir lo mismo, ¿sí? Después, fuera del if, el contador aumenta en 1, porque esto siempre tiene que hacerse, por eso lo dejé a la misma altura del if, siempre aumenta y pasa. Cuando termino de recorrer el archivo, cierro el archivo arch, cierro el archivo apro y cierro el archivo repro. Al hacer esto, creé dos archivos. Si yo hago F5, ya me quedó un paréntesis de más. Sí, claro. Ya, entonces hacemos F5. ¿Qué pasó? Disculpen, muchachos. Se me confunden estos de Visual Basic. Ahí sí. Esa comilla simple es para Visual Basic. Nada que ver con Python. Ahora sí, muchachos. No, todavía no. Me está reclamando. Ya, sí, pues era que le dije que había un error. Esto es lo que me está reclamando.
que el archivo apro dice, o sea, el comando write tomó más de un parámetro, porque nosotros dijimos que la coma solo funciona como concatenador en el print, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el error que les dije que había introducido, que no es lo mismo, no es llegar a hacer lo mismo que hacíamos en el print, en el write, porque ustedes como están creando un archivo de texto, lo único que van a poder escribir en ese archivo de texto es texto. Por lo tanto, fíjense, ya la coma descartada, le acabo de mostrar el error de la coma. Entonces, pero profe, como son textos, los podemos, acá se usa el más. Perfecto, ya usemos el más. Ya, y aquí nos vamos a dar cuenta que tampoco el más es la solución. Y también vamos a ver lo siguiente, F5, ejecutamos, y nos va a dar nuevamente un error, que es la parte del pro acá. Porque este pro es un número. Yo no puedo sumar peras con manzanas. El estudiante L0, hasta ahí estaría bien, porque L0 es un nombre, es un string, por lo tanto sí lo va a pegar. Obtuvo promedio pro y acá es donde se cae, porque el pro es un número, entonces tampoco me sirve. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Ah, pero profe, coloque string. Perfecto. Colocamos string. Ya, si bien es cierto, ahí ya estaríamos en condiciones, va a escribir todo pegado y no va a hacer salto de línea. Entonces, vi, profe, ahí funcionó. Sí, vamos a ver los resultados. Los resultados que tenemos entonces serían los siguientes. Oye, esta cosa se está levantando sola. No sé por qué. Ya no entendí. Ahí sí. Acá, si se dan cuenta, están viendo mi explorador de archivos, ¿cierto? Apareció el reprobados y en alguna acá arriba está el aprobados. En el reprobados no va a haber nada porque ninguno tenía promedio menor que 54. Los 3 estudiantes están en aprobados, pero fíjense, están todos hacia el lado. Y fíjense, el estudiante Allison tanto, el estudiante tanto, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el detalle? Hay dos cosas que nos pasaron. Se dan cuenta que ustedes nunca incluyeron el backlash n, por lo tanto ustedes deben haber puesto acá más el backlash n para que cada vez que escriban se salte una línea. ¿Sí? Entonces ustedes escriben y saltan una línea. Antiguamente en el print el backlash n entre comillas viene como por defecto. Otra cosa importante, en el print la coma agrega el espacio. Acá no hay espacio, el más no agrega. Por lo tanto, para que no aparezca pegado, tienen que dejar el espacio antes y después. Antes. Y eso mismo tendrían que hacerlo acá. Ahora, todo esto, si se dan cuenta, es súper engorroso y puede llevarlo a usted a cometer errores en el certamen, en la tarea. Es por esa razón que existe la plantilla. No sé si se acuerdan de la plantilla. Era el format, ¿cierto? ¿Para qué usábamos la plantilla? Para este tipo de cosas, cuando tengo que escribir, entonces ustedes márquenselo como una cosa que tienen que hacer cada vez que le pidan crear un archivo. Entonces ustedes tienen que, si este es el formato que hay que escribir, bueno, perfecto, tomamos el formato, control C, lo llevamos acá a un string y lo copiamos, control V. ¿Sí? Ahí están creando el string. Lo que tienen que hacer ahora es, en vez de colocar esto, ustedes colocan llave 0. Entonces el estudiante llave 0 obtuvo promedio y todo esto lo reemplazan por llave 1 y dejan el backlash n. Entonces ustedes lo que dicen, oye, esto es lo que va a cambiar. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos, en vez de hablar del estudiante, para no colocarle un género, vamos a colocar llave 0 obtuvo promedio llave 1. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, este va a ser mi string. Entonces, ahora, como yo tengo arriba el string, lo que voy a hacer es darle formato a ese string. Y ustedes lo que hacen es s, porque esa es la variable donde está mi string, punto format, y colocan L0, que corresponde al primer elemento que le voy a pasar, que sería el nombre, y después coloco coma, el promedio. Y de esta forma, yo lo que hice es, oye, ¿cómo tengo que escribir? Ya, esa es la forma que tengo que escribir. Entonces yo, después de esa forma que tengo que escribir, de ese ejemplo, que lo puedo copiar del archivo de ejemplo, y yo lo que hago es colocar llave 0, llave 1, en las partes que yo digo que esto va a variar. Esto va a depender de lo que yo esté pasando. Entonces después digo ese punto format, y como este es el primer elemento,
ahí coloco el nombre, y como después es el promedio, ahí coloco el promedio porque es por orden. El primer parámetro va a ir al 0, el segundo va a ir al 1, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí lo que están haciendo, y fíjense, como su plantilla tiene el backlash n, ustedes se olvidan del backlash n. Como esta es una plantilla y ustedes pasaron un número, se olvidan, porque el format automáticamente te toma el número, te lo transforma a texto y se preocupa. Es decir, toda la preocupación que teníamos anteriormente de, oye, dejar el espacio, oye, del backlash n, oye, de convertir, ustedes se olvidan al usar una plantilla. Por eso es 100% recomendado el uso de plantilla, porque ustedes lo pueden crear arriba, al inicio, y después se olvidan de esos detalles, porque al fin y al cabo, acá no era que estuviéramos pensando mal, el pensamiento algorítmico no estaba mal, estábamos fallando en el formato, ¿de acuerdo? Porque no nos recordamos de que el write solamente escribe números, o sea, solamente escribe texto y lo estaba pasando los números, y no nos acordamos que en el write la coma no funciona. ¿Me explico? ¿Les queda claro, chicos, esta parte, no? Sí, profe, se entendió. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Entonces tengo el write, Profe, ¿sí? ¿Lo escucho? es como, ya para seguir con el ejercicio, y si yo quiero crear digamos, como un archivo individual para cada alumno, como el alumno X tiene este promedio. Ya. Fíjate acá, for X nota, ¿cierto? Ya, déjame terminar esto, lo hacemos F5. Ya, el else me está grabando. Ah, me faltó una. Para cerrar el format. Ahí cierro el format y aquí cierro el write. F5, ejecutamos, ¿cierto? Ya. Vamos a ver acá, ejercicios, vamos al aprobado, que es donde se escribe, ¿cierto? Y ahí tenemos a Alison. Alison Martínez obtuvo promedio, Camilo Sandoval obtuvo promedio, Fernanda Cárdenas obtuvo promedio 56. ¿Sí? Eso. Y si quisieran ver cómo escriben en los dos, digamos, ustedes hubieran puesto acá mayor a 60. O sea, mayor a 59. Hacemos F5, se ejecuta, vamos a buscar el documento, ¿cierto? Y ahora sí, en reprobados, aparece Fernanda Cárdenas, ¿cierto? Estaría porque tiene 56, 56 es menor que 60. En cambio, acá en los aprobados ya no están los tres, sino que hay dos. ¿Por qué, muchachos, aparecen dos y no aparecen cinco? Porque ustedes anteriormente teníamos ya los tres aprobados y ahora lo que hicimos fue llamar de nuevo, por lo tanto escribimos de nuevo. ¿Por qué no aparecen cinco y solamente aparecen tres? Porque lo reescribe. Porque están en W, ¿sí? Acá. Como ustedes cada vez que llaman a esta función, lo llaman en W, ¿qué pasa? Cuando el archivo ya existe, lo borra. Entonces, acá, cuando llegaba a esta línea, esos tres que estaban anteriormente se fueron, los borré. El repro, como está vacío, no hace nada, pero lo vuelve, si hubieran datos, también lo borraría. Eso es para que se den cuenta del W. Eso es lo que hace el W. Si existe algo, te borra. Por lo tanto, cada vez que yo llamo, estoy creando de cero. El archivo como que parte de cero. Fíjense, si yo coloco A, ¿de acuerdo? En ambos casos, y ahora hago F5, voy a ir acá, archivo, voy a ir a aprobado, ¿cierto? Y ahora están repetidos, porque este fue el de la primera iteración, este fue el de la segunda. Eso es lo que hace el A. ¿Y por qué escribe la otra línea? Porque fíjense, como esta línea tenía el backlash n, el cursor está ahí, no sé si lo alcanzan a ver, acá. Ahí está parpadeando. Por lo tanto, ¿qué significa? Que a partir de ahí, cuando ya abro el archivo en A, se comienza a escribir. Si yo le quito el backlash n y ahora yo llamo al ejercicio, fíjense que yo lo borré, control G, grabé, ¿de acuerdo? Cierro. Me voy nuevamente acá al código, hago F5, se ejecutó, voy a ver acá, aprobado, ¿cierto? Y fíjense, este comenzó de acá, porque yo le borré el backlash n. Ahora fíjense nuevamente acá, ahí está. ¿Me explico? Para que ustedes sepan cómo funcionan los modos de trabajo, ¿cierto? Ya, ahora volviendo a la pregunta, y ya sepa dónde va esa pregunta, ¿qué tendrían que hacer ustedes, muchachos?
supongamos lo siguiente. Déjenme, esta la vamos a copiar, o sea, 1, 2, 3, control F, 1, 2, 3. Ya, tenemos, vamos a copiar de todo esto, la primera parte, hasta aquí. Control C. Ya. Control V. Pero ahora necesito, nos vamos a trabajar con aprobados y reprobados, por lo tanto, esto los puedo sacar. ¿Sí? Los saco. Entonces, tengo el archivo, tengo el contador que me va a ayudar ese contador lo estoy usando simplemente para contar las líneas. Y como yo estoy contando las líneas, estoy diciendo que la primera línea parte en 1. Por eso, acá, si es mayor que 1, yo lo hago. ¿Sí? O podría ser distinto de 1, ahí ustedes ven la condición. Lo importante es que la primera línea no me la considere. Acá creamos la plantilla y bueno, podemos crear otra plantilla, porque lo que vamos a hacer ahora es hacer un resumen por estudiante. ¿Sí? Vamos a mostrar las notas y vamos a el promedio final. ¿Sí? Entonces vamos a decir S1 va a ser igual notas parciales. Y ustedes colocan acá llave 0, coma. Ya. Vamos a dejar un espacio para que no queden pegados, ¿cierto? Aquí vamos a hacer nota 0, nota 1, nota 2. Y después vamos a hacer un backslash n. Y aquí vamos a colocar en la segunda parte solamente esto. Promedio. Y aquí vamos a colocar 0. Ya. De hecho, esto lo podríamos haber dejado, ya dejémoslo solamente en un solo. Para que se den cuenta que ustedes pueden trabajar de esta forma también. Como acá hay un backslash n, yo sé que esto que está después del backslash n es otra línea. Entonces acá, este de plantilla S1 está trabajando con 2 líneas. ¿Ya? Entonces tengo S1, bueno, llamémosle S, ya que no hay otra S. Ya, ahora, for línea en Arch, para que ustedes me entiendan, lo que vamos a hacer, en base a la solicitud, a la pregunta que nos hace Vicente, es lo siguiente. Voy a recorrer el archivo, voy a sacar el nombre de la persona, voy a crear un archivo con ese nombre, y voy a colocar notas parciales, ¿cierto? Después, dentro de cada archivo, 3 notas parciales, voy a escribir las 3 notas parciales, y en la siguiente línea, el promedio. ¿Sí? Entonces, for línea in Arch, si es mayor, hacemos el strip, el split, ahí generamos la lista nuevamente. Necesitamos las notas. Quizá el promedio, sí, lo necesitamos para sacar el promedio, ¿cierto? Estamos acá con el promedio. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir. Entonces yo puedo crear acá, por ejemplo, alu, que es el archivo alumno, va a ser igual a open, y acá yo tengo que darle el nombre. Y el nombre del archivo va a ser el nombre del estudiante. ¿En dónde tengo el nombre del estudiante? Lo tengo en la posición 0. Ahí está el nombre del estudiante. Ya eso le tengo que concatenar el archivo .txt, .csv, .html si ustedes quieren, porque HTML también es un archivo de texto. Con esto lo que están haciendo ustedes es open, y ahí le dieron el nombre del estudiante, y por supuesto tienen que abrir en W para crear. ¿De acuerdo? Ahora que tenemos el archivo abierto, lo que podemos hacer nosotros es alu.write, ¿y qué vamos a escribir? El s.format. ¿Ya? El s.format. Y acá, ¿qué vamos a hacer? LS es esta plantilla. ¿Qué tengo que pasarle? Nota 1, nota 2, nota 3 y promedio. Entonces, en ese orden tengo que pasar. Entonces voy a pasar notas, corchete 0, que ese es donde está la nota 1, ¿sí? Nota 2, nota 3, ¿sí? Nota 1, nota 2, y acá al final pasaríamos el promedio, ¿sí? Al hacer alu.write y hacer ese punto format, diciendo escribe este string con este formato, es decir, donde está este llave 0, voy a colocar esta nota, esta nota, esta nota, va a ser un salto línea, después de escribir promedio, y me va a escribir finalmente promedio. ¿Sí?
Y luego de eso, como ya terminé, alu.close, porque ya no voy a escribir, dejo de trabajar con él, tengo que cerrar el archivo. Y acá el contador +1, para que el contador avance, ¿ya? Porque si no aumento el contador, nunca el contador va a ser mayor que 1, por lo tanto, esto nunca se va a procesar. Y después fuera el for, el arch.close. ¿Sí? Si hacemos F5, vamos a... Ahí se ejecutó. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ir a nuestro explorador. Hacemos F5. Ah, pero aquí está. Por ejemplo, Camilo Sandoval. Ahí tengo notas parciales, 67, un 78, un 45, promedio 63. Acá arriba está Alison Martínez. Notas parciales, 45, 89, 56, promedio 63. Y Fernanda debe estar por acá abajo. Ahí está la F. Fernanda. Notas parciales, 45, 34, 89, promedio. ¿Sí, muchachos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, muchísimas gracias. ¿Hay alguna Entendido. consulta al respecto? ¿Alguna otra consulta? Ya, Yo, profe, tengo una consulta, pero súper extra. Que ya. quedé como impactada. Que delante, cuando usted le agregó el if al código, tenía todo puesto como encadenado por el for. ¿Cómo lo hizo para moverlo todo junto? Ah, Que siempre pasa 10 minutos moviendo uno por uno. ya. Cuando les pase eso, ustedes con la tecla del Shift, ahí mira, tengo presionado el Shift y empiezo la letra hacia abajo. Selecciono todo lo que quiero mover. Contador 1. ¿Sí? Y lo que tienen que hacer después es Tab. El Tab es la tecla que está arriba del bloque mayúscula. Cuando usted suena mayúscula. Es la que se mueve, mira, voy a intentar. Se movió todo hacia adentro. Porque está todo seleccionado. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. De acuerdo. Ya, ¿algo más? Si no, vamos a proceder. Yo les mandé un archivo, chicos. Me gustaría, el archivo que les mandé se llama inmigrantes.py, que es, ahí, que es el que tenemos acá. Y necesito que ustedes, les voy a dar unos minutos para que ustedes lo trabajen. Este archivo es un parson, digamos, este tipo de archivo parson que se llama, oye, están todo desordenado, hay que armar. Y acá me están diciendo que, mira, la función recibe nombre de archivo con formato, ¿sí? Que se llama 456, Cristina Palermo, Argentina. Esta función debe retornar un diccionario cuyas llaves son los países de procedencia de los inmigrantes en el año ingresado como parámetro. El valor asociado a cada llave es una lista de string con los nombres. ¿Sí? No parece que sea nada que ver. Sí, está bien. Acá estamos llamando a la función inmigrantes. O sea, la función filtrar, que es la que tenemos acá, ¿cierto? La función filtrar recibe como parámetro el nombre del archivo y recibe el año. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función? Esta función me va a devolver a mí un diccionario cuya llave es el país y cuyo valor es una lista con todas las personas que son inmigrantes de ese país. Por ejemplo, Cristina Palermo es de Argentina, Sofía Watson viene de Estados Unidos, Karen Lee también. Les puedo mostrar el archivo para que ustedes se hagan una idea. Inmigrantes, acá está el inmigrante TXT. Tenemos este archivo inmigrante TXT, donde tenemos el primer elemento es el código de la persona, después viene el nombre de la persona, después viene el país de procedencia y la fecha en que ingresó. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es ese código que yo les acabo de pasar. Ustedes lo tienen todos, ¿cierto? Tienen que, acá está todas las líneas de código que me resuelven el problema que les acabo de presentar. Están implementando la función filtrar. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Es ordenarla, tabularlo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Me hago entender, chicos? ¿Se entendió? ¿Y profe? Entonces, por favor, son las 10:25, les voy a dejar ahí 10 minutos para que ustedes traten de hacerlo. Y de ahí nos juntamos y resolvemos. ¿Sí? Lo primero. Ya, lo primero es el def, ¿cierto? Ujú. De acuerdo. Tenemos el def. Después, ¿qué tenemos que hacer? Abrir el Abrir el archivo. archivo. Ya, podemos abrir el archivo.
Lo colocamos ahí. ¿Está bien ahí? Hay que intentarlo, acuérdense, porque están buscando la indentación. ¿Qué más? El diccionario, crearlo. Hay que crear un diccionario, porque nosotros nos estamos pidiendo retornar un diccionario, por lo tanto se crea fuera. ¿Sí? Esas líneas pueden ir intercambiadas, o sea, pueden tener otro orden, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa habría que hacer ahora? Recorrer el archivo. Recorrer archivo. Una vez que lo abrí, recorro archivo. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más habría que hacer? Según yo ahora venía a sacarle como los saltos de línea y los 2 puntos. Exacto, porque acá, ahí crean la variable línea ustedes. Entonces ya están en condiciones de poder trabajar con la variable línea. Acá, ahí le sacan el backlash n y ahí hacen la corta. Entonces, tienen ahora una lista llamada campos. Recién ahí existe la lista llamada campos. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer ahora? La fecha. La fecha. ¿Cuál fecha? ¿Esta parte de acá? ¿Sí? Es que tengo duda con el if también. Pues no sé. Yo hubiera seguido con la fecha. Fecha igual campos, posición 3. Fecha igual campos, esta. ¿Sí? Sí. Fíjate que acá te están pasando el año, ¿cierto? Eso es lo que te pasan como parámetro. Pero tú en el archivo texto, si te recuerdas, venía así. Por lo tanto, obviamente, antes de comparar, hay que separar acá, porque si yo comparo la posición 3, es toda esa fecha. Por lo tanto, sí puede ir esto de acá. Lo siguiente. Tenemos campos, ¿cierto? Entonces podemos hacer acá que campos corchete 3, porque fíjense, ustedes cortaron con los 2 puntos. Cuando cortaron con los 2 puntos, voy a traer un ejemplo. Control C. Siempre es bueno que ustedes tengan a mano ahí algún ejemplo. Y ustedes van a hacer esto. Esa es la línea. Esa línea, el 0 va a ser el código, el 1 va a ser el nombre, el 2 va a ser el país y el 3 es la fecha completa. ¿Sí? Entonces, cuando dicen campos corchete 3, están sacando todo esto. ¿Sí? Y a ese split corchete. Entonces, o sea, guión, ¿cierto? Entonces les va a quedar, acá les va a quedar una lista de esta forma, les va a quedar una lista con el día, el mes y el año. ¿Sí? Entonces, de ahí ustedes recién podrían comparar. Porque ustedes quieren, para un año en particular, quieren saber quiénes son los que llegaron. Ustedes lo que hacen es, si fecha 2 sería esto 0, 1, 2. Si el año de la fecha es igual al año basado como parámetro, entonces ahí ustedes debieran agregar al diccionario. ¿Sí? ¿Pero qué van a agregar al diccionario? ¿Sí? ¿Qué van a agregar? Pues fíjense, ustedes dicen append nombre. Entonces ustedes pueden decir, cuando es igual, generan el nombre y después lo agregan, ¿así? ¿Así, muchachos? ¿Lo hicieron así? ¿Qué hicieron acá? Pero es que el país no se ha creado todavía. Exacto. Faltan cosas. Ustedes deben darse cuenta acá, no puedo colocar país y además tienen que acordarse lo siguiente, que ustedes tienen que preguntar siempre para agregar un diccionario, tiene que ir este condicional. Si país no está en diccionario, entonces ustedes lo que podrían hacer acá es control X, ¿cierto? Cuando son igual al año, ustedes lo que hacen es guardan el país y después de guardar el país, ustedes preguntan. Después de guardar el país, ustedes preguntan, oye, ¿este país está en el diccionario? Si no está, entonces lo agrego. ¿Y cómo lo agregan? De esta forma. Ustedes colocan el nombre del diccionario, la llave y una lista vacía. Porque si no está, lo voy a agregar. Si ya está, no va a entrar y va a pasar acá. Entonces lo que tenemos que hacer acá es, bueno, podríamos haber hecho estas dos cosas. Estas dos cosas las podemos hacer acá arriba. Bueno, ahí también podría haber servido, de todas formas. Pero para que no cortar el if, lo que vamos a hacer es esto.
porque este es el patrón clásico. Si el país no está en el diccionario, lo agrego con una lista vacía, y como si ya está, no va a pasar acá, va a pasar directamente acá, como ya a esta altura, como ya validé que ya está, le paso la llave, esa llave me devuelve una lista, que puede ser una lista vacía o puede ser una lista ya con algún elemento. Ya a esa lista le agrego el nombre. ¿Se entiende, no? Chicos. Y bueno, Sí, profe. antes de cerrar, antes de retornar algo, ustedes lo que tienen que hacer es, esto ya fuera del archivo, cierro el archivo, y acá lo que tenemos que hacer es retornar. Pero fíjense, este es el patrón clásico de trabajo de archivo, que ustedes lo vimos la semana pasada, o sea, de trabajo de diccionario, que lo vimos la semana pasada, en la unidad anterior, que esto era, acá estoy usando el diccionario, ¿para qué? Para acumulador, o sea, para categorizar. Todos los que son, las personas que son de este país, la agrego. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por si acaso, los que hicieron esto fuera, también sirve, ¿eh? El puesto fuera del país y el nombre. Lo único que uno dice, bueno, ¿para qué sacaste el país y el nombre afuera si no lo vaya a usar? Porque no correspondía al año. Es la única, pero igual les va a servir. Para efectos de la solución del certamen igual servía. ¿Sí? Lo que sí tenía que ir dentro del if era esto. Esto sí o sí tenía que ir dentro del if. Estas cosas de país y nombre podían ir fuera del if. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? Si ustedes No, quieren, profe. si ustedes quieren probarlo, podemos usar este de acá. Control C, Control V, tenemos inmigrante 2019, hacemos el F5, ejecutamos. Me va a hacer error que no está el archivo, porque le puse 26 inmigrantes, discúlpenme. Acá para mí es 26, punto y coma, inmigrantes, F5, ahí debería así considerarlo. Y ahí nos devuelve Argentina, Cristina Palermo, Estados Unidos, Sofía Watson, Karen Lee, y de Venezuela, Nicolás Cabrera. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Ya, bueno, nos cansamos de hacer más. Muchachos, desearles unas buenas vacaciones, que repongan energía, que lo pasen bien.